Muy buenas, bienvenidos un día más a Lifters. Bien, vamos a hablar un poco acerca de rutinas de entrenamiento. Normalmente cuando una persona empieza en el gimnasio o empieza en su casa a entrenar o en el parque o donde sea, su objetivo es ganar masa muscular, fuerza. Bueno, ¿qué es lo primero que hace? Pues normalmente lo que todos hacemos es ir a internet y buscar una rutina. Normalmente escribimos mejor rutina para ganar fuerza en el parque, mejor rutina para hipertrofia en casa, mejor rutina para el gimnasio. Buscamos este tipo de cosas, nos salen 500.000 artículos y directamente cogemos uno de ellos o cogemos varios, vemos lo que tienen en común, cogemos la rutina y directamente vamos a entrenar. Normalmente esto es lo que se suele hacer. Aquí hay algunas personas que dicen, bueno, esa rutina no te va a servir para absolutamente nada porque no está adaptada a ti, porque no conoce tus preferencias, no conoce tus lesiones, no conoce tu historial deportivo, no conoce absolutamente nada, entonces no está adaptada y no vas a conseguir resultados. Luego otras personas te dirán, no, esa rutina, o sea, con un mínimo que cumpla de volumen, de selección de ejercicios, de frecuencia de entrenamiento, bueno, pues con esto también vas a conseguir resultados. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, pues que seguramente ni una persona ni otra tenga razón y estará más en un punto medio. Vamos a hablar un poco acerca de esto porque este tema de las rutinas me parece súper interesante para cualquier persona que quiera mejorar, porque a fin de cuentas todos tenemos nuestra planificación, nuestra rutina y en principio debería de estar adaptada, pero es verdad que cuando empezamos quizás tampoco sea tan necesario. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de este tema. Como siempre, antes de nada os recuerdo, mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en mi web ivllamazares.com, ahí os ayudo con vuestro entrenamiento a ganar músculo, perder grasa y en definitiva a obtener una recomposición corporal. Y si queréis recibir un contenido adicional a este, cada 15 días escribo un mail y os podéis apuntar para recibirlo en lifters.es. Y lo dicho, este tema de las rutinas es súper interesante porque es cierto que hay muchas personas que cuando empiezan a entrenar, todos lo hemos hecho, buscamos en internet, buscamos la mejor rutina, evidentemente no va a salir la mejor rutina porque la mejor sería algo que estuviera súper bien adaptado a nosotros, pero buscamos mejor rutina para X. La copiamos, vamos con nuestro Excel al gimnasio o al parque o en casa y nos ponemos a hacerla. Yo también tengo que decir que al principio es lo que hacía, porque no tenía ni idea y qué voy a hacer. Bueno, pues buscar información por ahí, coger una rutina que me parece que está más o menos bien y directamente hacerla. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en mi caso? En mi caso me di cuenta de que esa rutina que al principio hacía, ahora si la veo, si la echo un vistazo, me doy cuenta de que no tenía ni pies ni cabeza. Un volumen súper excesivo, una selección de ejercicios que no tienen ninguna lógica, o sea, cómo están colocados, cómo están dispuestos, la frecuencia de entrenamiento, en definitiva, a veces es verdad que me pongo a pensar en esa rutina que hacía y digo, madre mía, la de tiempo que perdí haciendo estos ejercicios, haciéndolos de esta manera, me doy cuenta de que era una absoluta pérdida de tiempo. Pero también por otra parte, si me pongo a pensar, me doy cuenta de que conseguí ciertos resultados. Y aquí es donde nos vamos a que muchas personas dicen, es que con cualquier rutina que esté mínimamente bien planteada, vas a conseguir cambios. Pero no, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, no hace falta ni siquiera que esté bien planteada. Cualquier rutina, aunque sea mala, va a conseguir cambios, pero principalmente porque pasas de no hacer nada a hacer algo. Si yo, por ejemplo, soy una persona sedentaria, que no ha hecho deporte en su vida, que no se alimenta bien, y de repente pasa a cuidar un poco más su alimentación y hacer algo de ejercicio físico, aunque sea de manera desestructurada y sin ningún tipo de lógica, ese pequeño estímulo que estoy dando a mi masa muscular va a hacer que en esos siguientes días tenga un montón de agujetas, todos lo hemos sentido, va a hacer que, por ejemplo, estimule, aunque sea de manera errónea, mi masa muscular y va a hacer que por lo menos se note algo. Evidentemente esto tiene las patas muy cortas porque en el momento que vamos avanzando un poco, un programa que no esté bien diseñado y que esté mal estructurado no va a conseguir los resultados que nosotros buscamos. Pero es verdad que en una fase inicial cualquier cosa va a funcionar en el sentido de que pasamos de hacer nada a hacer algo y eso ya es un cambio para el cuerpo para el cual tiene que generar ciertas adaptaciones. Así que tenemos que diferenciar muy bien esa parte de la cual nosotros ya hemos avanzado un poco, ya llevamos cierto tiempo entrenando y necesitamos un plan a nuestra medida. Y quiero dejar esto claro porque es verdad que hay muchas personas que dicen, no, es que cualquier plan al principio te va a funcionar. No, no significa que te vaya a funcionar, no significa que vayas a conseguir ya con ese plan los resultados que te propones. Nada de eso. Por ejemplo, cualquier persona que se ponga a entrenar, que no tenga mucha experiencia, que se inicie en esto y que empiece con una torso-pierna, pues evidentemente con esa torso-pierna va a conseguir resultados, claro, siempre que esté
más o menos bien estructurada, con unos buenos ejercicios y un buen volumen, bueno, pues va a conseguir resultados. Pero a partir de cierto punto es evidente que va a necesitar un poco más de planificación para saber qué ejercicios le vienen bien, cuánto volumen se adapta a él, cuánto no, y sobre todo también en el tema de alimentación, porque no es lo mismo una dieta de 2.500 calorías para una persona que para otra. Así que depende mucho de las características de cada persona, pero es verdad que al principio el pasar de no hacer nada a hacer algo genera ciertas adaptaciones. Y a partir de cierto punto tenemos que diferenciar lo que significa conseguir ciertas adaptaciones de lo que significa conseguir ya algunos resultados. Adaptaciones podemos conseguir a la fuerza rápidamente. A la ganancia de masa muscular no es tan rápido porque también necesitamos, lo primero, una recuperación, un descanso, una alimentación correcta y a partir de ahí se dará la ganancia de masa muscular. Por eso muchas personas al principio es verdad que se vuelven fuertes, mueven bastante peso, pero a nivel de masa muscular tú les ves y no ves que dé la sensación de que entrenan. De hecho, podrías decir que son personas sedentarias, o sea que no entrenan, pero luego se van al gimnasio y quizás sí que mueven pesos ya un poco más elevados con respecto a cualquier persona que todavía se esté iniciando. Por eso siempre digo que las adaptaciones de fuerza se dan bastante rápido, las adaptaciones a nivel de masa muscular son algo más lentas, pero lo importante de todo es que, por ejemplo, cuando tenemos la duda de es que quiero empezar a entrenar, no sé por dónde hacerlo, no sé qué rutina hacer, no sé qué dieta, a ver, no vamos a pensar demasiado. Vamos a coger la primera rutina torso-pierna genérica que tengamos, vamos a coger una dieta más o menos estructurada, o sea, en el sentido de que nos alimentemos con alimentos nutritivos, con alimentos que nos aporten vitaminas, minerales, los macros que necesitamos, la energía. Y con todo esto vamos a empezar, o sea, vamos a dar ese primer paso, que es lo más importante, porque a partir de que demos el primer paso, a partir de que vayamos avanzando, ya nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de lo que necesitamos y de lo que no, y de los cambios que podemos ir haciendo. Lo más importante es dar ese pequeño paso al principio y sobre todo generar ese pequeño cambio de pasar de no hacer nada a hacer algo. Y luego, a partir de cierto punto, pues esta rutina genérica que hagamos, nos vamos a dar cuenta, como yo me di cuenta en su día, de que no tiene mucha lógica y que necesitamos hacer otra cosa. También nos daremos cuenta de que esa dieta genérica que estamos haciendo, pues tampoco tiene mucho sentido y necesitamos ajustar un poco más las calorías, los macros, etcétera, etcétera. Y quizás también a nivel de suplementación nos han recomendado un montón de cosas y también nos damos cuenta de que con 2 suplementos que tienen mucha evidencia es más que suficiente. Así que, bajo mi punto de vista, lo primero que debe hacer una persona cuando quiere empezar a entrenar y no sabe por dónde hacerlo es lanzarse directamente con un programa genérico, con algo que encuentre incluso por internet y ya está, simplemente hacerlo. Una rutina torso-pierna, una full body, lo que sea. Y a partir de cierto punto le ocurrirá lo que le ocurre a la gran mayoría de personas, que es que se dé cuenta de que tiene que ir un paso más allá. Pero por lo menos ya ha dado ese primer paso, que es el importante, y por supuesto eso es muchísimo mejor que directamente estar meses o años estudiando la mejor forma de iniciarse en esto y nunca dar ese primer paso. Así que bueno, quería comentar un poco este tema, espero que os ayude sobre todo a esas personas que estéis en un proceso en el cual queréis iniciaros y no sabéis por dónde empezar. Si queréis también me podéis escribir en mi web ivyamazares.com, ahí os echo una mano con lo que sea. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy de Lifters. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Chao.